Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, y venimos ante ti, Padre, suplicándote que por favor tú abras nuestro entendimiento, Padre, que nos permitas conocerte más a ti, Señor, no en un conocimiento solo teórico, sino en un conocimiento real. Padre, por favor, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, dispón nuestro corazón para estudiar tu palabra, y te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas para seguir cada día creciendo en la verdad y siendo santificados por el Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Padre, por favor, que el día de hoy tú obres en nuestras vidas, seas tú hablando tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, espero que se encuentren bien. Es un privilegio poder otra vez compartir con ustedes la palabra y seguir con esta serie de predicaciones de estudios que hemos dado a través de internet, de la Confesión de Westminster. La semana pasada nuestro hermano pastor Antonio Robles estuvo hablando de la deidad de Jesucristo, y el día de hoy, siguiendo el mismo punto de la Trinidad, vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo. Muchas veces en las iglesias se tiene una idea equivocada de quién es el Espíritu Santo, y estudiando el tema, leyendo sobre lo que vamos a hablar hoy, la verdad es que me quedé muy impresionado, hermanos, porque uno piensa que conoce al Espíritu Santo, conoce a la persona de Dios, pero a la verdad tenemos mucho que conocer de Cristo, mucho que conocer del Padre, mucho que conocer del Espíritu Santo, y es cierto, una eternidad no nos bastará. Pero gracias a Dios damos porque Él nos ha dejado su palabra, la revelación que tenemos hasta el momento de quién es Cristo, de quién es el Padre y de quién es el Espíritu Santo. Y para iniciar, pues vayamos a la palabra. Está en Isaías 40, versículo 12. Quisiera que iniciamos ahí en Isaías 40, capítulo 40, versículo 12. Dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo,
y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hermanos, este versículo quise iniciar con este capítulo porque a la verdad deja ver quién es el Espíritu de Jehová. Y algo tremendo que dice en el versículo 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Como seres humanos nosotros tenemos que saber que tenemos una mente limitada. Nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, todo lo que somos como seres humanos estamos limitados. Y ahora en el conocimiento de Dios estamos muy limitados también. Tenemos la revelación divina de la salvación, sí, pero de conocer totalmente a la persona de Dios, a las tres personas que conforman la deidad, estamos limitados, necesitamos una eternidad para conocerlos. No podríamos, en nuestra mente finita, no cabe el entendimiento total de quién es Dios. En ninguna mente de ningún ser, ni de un ángel, puede entender la grandeza del Dios que tenemos. Y me sorprende porque pues dice, ¿quién enseñó al Espíritu? ¿Acaso alguien va a enseñar al Espíritu de Jehová? ¿Acaso alguien le va a enseñar a Dios? No, Él nos creó, nosotros somos su obra. Y dice, o le aconsejó enseñándole. Nadie le puede decir a Dios, haz esto así o haz esto aquello. ¿Por qué hiciste los cielos así o por qué hiciste la tierra así? Él no pidió consejo para hacer los cielos de cierta forma, ni la tierra de cierta forma, ni los animales. Él los hizo en su sabiduría y en su conocimiento. Y Él es justo y también no pide consejo para administrar justicia sobre todo su universo. Él no necesita consejo de nadie. Y quisiera que empezáramos el tema preguntándonos, ¿quién es el Espíritu Santo? Hoy en día se tienen muchas ideas de quién es el Espíritu Santo en algunas religiones. Muchos dicen que es una fuerza, otros dicen que es un viento, otros lo llaman fuerza activa o un poder. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué creemos nosotros los que seguimos a Jesucristo sobre quién es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, no nuestras ideas o nuestras invenciones, sino qué dice la palabra. En Juan 14:15, vayamos ahí, al libro de Juan, y es aquí donde Jesús habla sobre el Espíritu Santo y quién es. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén, hermanos, y quisiera que fuéramos ahí mismo, en Juan 14, en el versículo 25, dice, os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús empieza a hablar estos versículos en su último momento, cuando Él ya va a partir con el Padre, cuando va a ir a la cruz. Estábamos viendo que Él está en la última cena con sus discípulos, está compartiendo y Él les empieza a decir que Él tiene que partir. Él ya va a cumplir la misión de la salvación, de nuestra redención, pero dice que no nos va a dejar solos, que dará otro consolador. Jesús era el consolador, pero Él dice que después de que Él parta, de que ya no esté con nosotros, con los discípulos en ese momento, que ya no esté físicamente, Él va a enviar otro consolador. ¿Y quién es este consolador? Pues lo vemos claramente ahí mismo en el 25 dice, mas el consolador, 26, perdón hermanos, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consolador es el Espíritu Santo. ¿Pero qué es un consolador? Pues la palabra que aparece del griego ahí es parakletos.
que significa abogado, alguien que es llamado a la ayuda de uno, un consejero, llamado a nuestro lado. Este término normalmente se usaba para una persona. Y ahorita veremos por qué hago referencia a que este término se usaba para una persona. Dice, el Consolador está llamado a estar a nuestro lado para ayudarnos. O sea que Cristo nos está diciendo que Él va a enviar a alguien a nuestro lado para que nos ayude. Y esto no solo un momento, días, meses o años, sino para siempre. No es que en un momento vendrá el Consolador y después se irá. Y no es que va a estar contigo cuando estés bien o cuando estés mal, hermano. Él va a estar para siempre, porque ahí en el versículo 16 leímos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador estará para siempre con nosotros. Jesús hoy no lo tenemos físicamente con nosotros, pero al Consolador que prometió Cristo Jesús sí lo tenemos. ¿Y qué crees, hermanos? Él va a estar siempre ahí para ayudarte. Él es quien expondrá el pecado, la justicia y el juicio. Vayamos a Juan 16:7. Este Consolador va a exponer el pecado, la justicia y el juicio. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convencerá significa expondrá, les mostrará, lo dejará ver, lo revelará, dejará ver el pecado, la justicia y el juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo, el Consolador que viene hablando Jesucristo, va a hacer una obra de marcar el pecado de la humanidad, de marcar nuestro pecado, de exponerlo, de mostrarlo, pero también de mostrar la justicia de Dios, de que Él ha sido justo y ha cumplido la justicia en su Hijo amado Jesucristo, y el juicio que se ha declarado para aquellos que no crean, y cómo el que tenía el poder del pecado y de la muerte, que es el diablo, ya fue juzgado. Esto es la obra del Consolador, de aquel que nos ayudará. También podemos observar algo cuando Jesús menciona al Consolador. Hace referencia a quién es. ¿Quién es el Consolador? Regresemos ahí en Juan 14, 25. Dice, 26, perdón, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un nombre del Consolador. Muchos hoy en día dicen que el Espíritu Santo no tiene un nombre, por eso es una energía, un poder o una fuerza. Pero Jesús empezó hablando del Consolador, de aquel que nos ayudará, de una persona que nos ayudará y que nos dará aliento, nos animará y nos dará la fuerza para seguir y nos guiará, nos enseñará, nos instruirá y cumplirá un propósito. Y dice que este Consolador es el Espíritu Santo, así se llama, hermanos, Espíritu Santo. Muchos dicen, bueno, el Hijo se llama Jesús, el Padre se llama Yahvé, pero ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Pues el nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo, hermanos. De hecho, es interesante, leyendo un poco de los libros de teología sistemática, encontraba que la palabra que aparece ahí para espíritu, normalmente es una palabra que no tiene un género, es una palabra neutra, no es que se refiera a una persona varón o alguien o una mujer o algo así, sino es una palabra neutra. Pero lo interesante que decía ahí es que esa palabra, cuando se habla del Espíritu Santo, va acompañada de un vocablo que es Él, y ese solo se usa para personas en el griego. Es interesante ver esto porque si se está usando para un sustantivo que es neutro, este vocablo Él, entonces está dando referencia a que Él es una persona, es una entidad, no es una energía, no es algo, una cosa. Él es una persona y lo vamos a ver que es una persona.
¿Por qué mencionar esto? Muchos dicen que no tiene nombre, o que solo es una energía o poder o fuerza activa. Hay varios pasajes donde se da y se habla del poder de Dios y del Espíritu Santo juntamente. ¿Qué quiere decir? Para aquellas personas que dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios, vamos a ver algunos pasajes que se habla juntamente del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y vamos a ver cómo esos pasajes serían algo contradictorios a decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios y no tendrían lógica al estar escritos. Vamos por favor a Lucas 4:14. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Si yo digo que el Espíritu es el poder de Dios o la fuerza de Dios, este versículo entonces yo lo tendría que interpretar de la siguiente manera. Y Jesús volvió en el poder del poder a Galilea, y se difundió a su fama por toda la tierra. Quedaría un poco ilógico decir que Jesús volvió en el poder del poder, si el Espíritu Santo es el poder. No se puede decir eso. Lo que está diciendo aquí es, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, el poder de Dios que venía con el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos 10:38. Dice la palabra de Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces dice, está hablando de los apóstoles, están hablando Pedro, y él empieza a hablar de que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Aquí lo dice. Dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y si yo digo que el Espíritu Santo es el poder, entonces quedaría como Dios ungió con el poder y con poder a Jesús 2 veces. Pero aquí no. Aquí dice y. Eso hace referencia que, por lógica, hace referencia a que pasa una cosa y la otra. Y esto es que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estas dos cosas se tienen que cumplir. Es pura lógica, hermanos. Entonces, no podemos estar diciendo que el Espíritu Santo es el poder de Dios, porque aquí vemos claramente que el Espíritu Santo sí tiene relación con el poder de Dios, porque casi todos los pasajes hablan que el Espíritu Santo trae el poder de Dios, pero no es el poder de Dios, ni es una fuerza activa, ni es, una energía. Él no es una cosa, Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Así como el Padre es una persona, hablando de la entidad, así como el Hijo es una persona, hablando de la entidad también, y que el Espíritu Santo es una persona. Y las 3 personas de la Trinidad son completamente cada una Dios. El Espíritu Santo es Dios, y lo vamos a ver. Veamos entonces algunos pasajes donde se denota la personalidad del Espíritu Santo. Veamos que el Espíritu Santo tiene personalidad. Vamos a ver a Juan 14:26, donde estábamos. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Dice la palabra que Él nos va a enseñar y nos va a recordar. Una energía, un poder no puede enseñar ni recordar. Solo una persona tiene la capacidad de enseñar a otra. Y aquí hablando de la persona de la deidad del Espíritu Santo, Él tiene una personalidad, Él puede enseñar,
Él puede recordar. Vayamos a Isaías 63:10. El libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, dice que hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Quiénes? Los israelitas. Aquí habla el pasaje, si lo leemos casi completo. Pero aquí habla de que se enojó el Espíritu Santo. ¿Cómo una energía se puede enojar? ¿Cómo un poder, como una ente sin vida o sin raciocinio se puede enojar? No se puede. El Espíritu Santo es una persona que manifiesta enojo. No solo enojo, sino que Él se volvió su enemigo. Esto es tremendo, hermanos. O sea, el Espíritu Santo se puede enojar. Vayamos a Hechos 5. Hechos capítulo 5. Dice, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Aquí Pedro le está hablando a Ananías y le está diciendo que él mintió al Espíritu Santo. Se le puede mentir al Espíritu Santo y eso es una ofensa contra él. Él se ofende por ello. Vemos que después Ananías cae muerto y está hablando Pedro del Espíritu Santo. Vayamos también a Hechos 16, ahí mismo en el libro de Hechos en el que estamos, en el capítulo 16, versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay algo tremendo aquí, hermanos. Dice también que el Espíritu les prohibió y que no les permitió. O sea que el Espíritu Santo puede prohibirte algo y no permitirte ciertas cosas. Vayamos a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo se puede entristecer. Esta palabra de contristar hace referencia a que el Espíritu Santo tiene una personalidad que se puede entristecer por nuestro pecado. Entonces hasta ahorita hemos visto que el Espíritu Santo nos puede enseñar y recordar, que el Espíritu Santo se puede enojar, que aún se puede volver enemigo de alguien, que Él se ofende, que a Él se le puede mentir, pero eso trae consecuencias, hermanos, que Él prohíbe y que Él se puede entristecer. Estos son solo algunos rasgos de la personalidad del Espíritu Santo, no son todos, hermanos. Pero ¿por qué toco este punto? Porque muchos, como lo vimos y como lo dije al principio, creen que el Espíritu Santo es una energía o una entidad sin personalidad, solo es un poder que viene sobre uno. Y no es así. La palabra deja claramente ver que el Espíritu Santo actúa con una personalidad y que no solo es un poder o una energía como muchos creen. Pero quisiera no solo hablar de la personalidad del Espíritu Santo, hermanos. Quisiera ver algunos rasgos del Espíritu Santo donde podemos ver que el Espíritu Santo no solo es una persona, sino que el Espíritu Santo es Dios mismo. Por favor, vayamos al pasaje de Hebreos 3:7. Vamos a estar comparando algunos pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para ver cómo el Espíritu Santo es Dios.
Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a empezar a leer desde ahí. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no hay condenación, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, ¿quién habla aquí? Bueno, el escritor de Hebreos no sé quién sea, pero aquí dice que como dice el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que dijo estas palabras. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo fue el que dijo estas palabras. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿A quién probaron? Al Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo está hablando y está diciendo, donde me tentaron sus padres en el desierto. Esto es un salmo aquí, el autor de Hebreos está citando un salmo que habló el Espíritu Santo. Pero vayamos a Salmo 78 y quisiera que viéramos algo, hermanos, en Salmo 78. Tengamos a la memoria este pasaje que acabamos de leer, porque tiene relación con Salmo 78 y con otro pasaje que estaremos leyendo. Dice, Salmo 78, versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Está hablando el salmista y empieza a hablar de las obras de Dios para el pueblo de Israel, y empieza a decir que el pueblo de Israel se rebeló contra el Altísimo y tentó a Dios. Pero la palabra que estábamos leyendo anteriormente en Hebreos dice que tentaron al Espíritu Santo, que dice, así como me tentaron en el desierto y se rebelaron contra mí y lo probaron en el desierto. Entonces se hace referencia al Altísimo. Vayamos a Isaías 63:10. Aquí solo estoy haciendo una comparación de dos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo dijo que fueron a él a quien probaron. Él está hablando, me probaron y tentaron. En Salmos está diciendo el salmista que se rebelaron contra el Altísimo en el desierto y tentaron a Dios. Entonces, ¿qué? ¿No era Dios el que hablaba? ¿No era el Espíritu Santo el que estaba diciendo esto? Nos deja la referencia bien claro que el Espíritu Santo es Dios, es el Altísimo. Vayamos a ver Isaías 63:10 para cerrar este versículo en relación de lo que estamos hablando. Isaías capítulo 63, versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, hasta ahí, fue el Espíritu Santo el que hicieron enojar en el desierto. Pues vamos a seguir leyendo. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar como con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, y así pastoreará a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién los pastoreó? El Espíritu Santo. Pero la palabra menciona que el que guió al pueblo en el desierto era Dios, la Yahvé. Entonces, ¿qué hacemos referencia? ¿A qué hace referencia el texto? El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es completamente Dios. Es completamente Dios. Vayamos a otro pasaje, hermanos,
ahí mismo, vayamos a otro pasaje, hermanos, de comparación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hacen referencia a la deidad del Espíritu Santo. Vamos a Hechos, el último capítulo de Hechos, Hechos capítulo 28. Vayamos a otro pasaje, hermanos, en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 25. Dice la palabra de Dios así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se convierta, y yo los sane. Aquí habla Pablo, que dice que el Espíritu Santo habló, y habló una profecía, habló un mandato a Isaías, no una profecía, un mandato a Isaías. Pero vayamos ahí donde está hablando Isaías, este pasaje es Isaías 6, capítulo 6, versículo 9. Isaías 6, versículo 9, dice, bueno, leamos desde antes, hermanos. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, cuando Isaías está diciendo la voz del Señor, está hablando que el Padre Yahvé está hablando: a quién enviaré, y dice: a quién enviaré y quién irá por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios, el Padre, Yahweh. Entonces, hermanos, si Pablo viene hablando que esto lo habló el Espíritu Santo, dice en Hechos 28, como lo leíamos, que el Espíritu Santo fue quien habló estas palabras, quien dijo esto. Pero Isaías, cuando se le revela el Señor, cuando ve la manifestación del Señor en el templo, y que dice: miserable de mí, que soy inmundo de labios, y que dice que tocaron con un carbón su boca, y fue perdonado su pecado y quitada su iniquidad, y que oye la voz del Señor diciendo: ve a este pueblo. Es el Padre revelándose ahí, la manifestación de Dios manifestándose en ese lugar del templo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que el Espíritu Santo no es Dios? Deja ver claramente las Escrituras que el que estaba hablando en ese momento era el Espíritu Santo. Muchos hoy creen que el Espíritu Santo solo se manifiesta en el Nuevo Testamento, pero la revelación del Espíritu Santo ha estado desde el principio de los tiempos, hermanos. No olvidemos que Dios es eterno, y las tres personas de la eternidad, las tres personas de la Trinidad, son eternas. Ellos estuvieron siempre juntos, el Espíritu, el Padre y el Hijo estuvieron siempre juntos. Ellos planearon cómo iba a ser la redención, cómo iba a venir el Hijo, cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo, la obra del Padre. Y esto se ve desde Génesis. Cuando leemos en Génesis que el Espíritu se movía sobre las aguas, dice que Él se movía sobre la superficie de las aguas.
pero no vemos una revelación completa en ese momento. En ese momento, si tú lees la Biblia, no, a lo mejor muchos que ya son cristianos podrán decir, sí, es el Espíritu Santo, y sigues leyendo. Pero algunos que no han leído la Biblia y que a lo mejor la leen por primera vez, ellos dicen, bueno, es un espíritu, pero ¿cuál espíritu? Y si siguen leyendo la Biblia y siguen estudiándola libro por libro, se van a dar cuenta que este espíritu que se hablaba en Génesis era el Espíritu Santo, y que la manifestación de este ha estado desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, podríamos hablar de la revelación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se va ampliando o se va manifestando cada vez más quién es el Espíritu Santo en una revelación de progreso. Poco a poco se va viendo en la Biblia quién es el Espíritu Santo hasta que llega la manifestación gloriosa del Hijo de Dios y nos deja ver por completo la persona del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no actuara en el Antiguo Testamento, él actuó muchas veces con Sansón, con Samuel, con David. ¿Y cómo vemos esta manifestación? Bueno, a Sansón se manifestaba el Espíritu Santo, venía sobre él. A Saúl lo abandonó el Espíritu Santo. A David, aún en su oración del Salmo 51, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo ya estaba desde tiempos antiguos. Y ciertamente él ya era Dios, él nunca ha tomado, por así decirlo, un título de Dios, sino él es Dios desde la eternidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Y él es quien habla a través de sus profetas, él es quien manifiesta la palabra del Señor. Él es el Señor, vamos a verlo. Vamos a Corintios, hermanos. Ese es un pasaje algo controvertido porque muchos dicen que aquí la palabra Señor pues significa otra cosa y que no es el Espíritu Santo, pero vayamos a Primera de Corintios y veamos qué capítulo es. Capítulo 3, Segunda de Corintios, perdón hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Sí, 3:17. Dice, bueno, vamos a leer desde el 16. Dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si Pablo menciona en varios pasajes esta palabra que dice Señor, cuando él hace referencia al Señor, y también anteriormente dice, desde el 16 dice, pero cuando se convierten al Señor, ¿a qué Señor están hablando? Pablo hacía siempre referencia al Señor, cuando escribía Señor, a Jesucristo. Y en el 17 viene diciendo con ese mismo contexto, porque el Señor es el Espíritu. Muchos dicen que esta palabra Señor no hace referencia a Jesucristo, otros pues no toman en cuenta esto, pero se puede decir que esta palabra de Señor está diciéndose, pero Jesucristo es el Espíritu, o Yahvé es el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Esto sería como decir lo que leemos en Juan, donde dice, y el Espíritu y el Verbo era Dios. O como dice en el original, y Dios era el Verbo. Aquí podemos decir que el Señor es el Espíritu. Es algo tremendo, hermanos, porque muchas personas pasan estos pasajes por alto y dicen, bueno, es un pasaje más, sí. Algunas religiones dicen, sí, pero pues el Espíritu Santo es una energía. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Hermanos, si el Espíritu Santo ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos que tomar con seriedad la persona del Espíritu Santo. Hoy en día en las iglesias ya no se toma con seriedad la persona del Espíritu Santo. Muchos que se dicen cristianos y no son cristianos han hecho un circo de quién es el Espíritu Santo, ordenándole al Espíritu Santo que sane, ordenándole al Espíritu Santo que haga ciertas cosas, como si el Espíritu Santo fuera, con respeto a Él, fuera nuestro mandadero, y no es así. La palabra de Dios dice que Él es el Señor, y si Él es Señor, Él ordena, Él manda, Él puede hacer lo que quiera. A Él no se les da órdenes, Él es el que da las órdenes y dice cómo se hacen las cosas, hermano.
oh, cuán errados hemos estado sobre la persona del Espíritu Santo, más los que hemos pertenecido a un movimiento tipo Pentecostés, pensando que el Espíritu Santo está para que satisfaga nuestras necesidades sentimentales o emocionales, o pasiones o deseos de sentir a Dios en cierta forma, cuando el Espíritu Santo ya ha dado la orden por medio de su palabra de lo que debemos vivir y cómo debemos vivir. Hermano, el Espíritu Santo es nuestro Señor. A Él se le debe adoración al igual que al Padre y al igual que al Hijo. Él tiene ciertos atributos. En la palabra se deja ver que Él tiene ciertos atributos que el Padre tiene, que el Hijo tiene. Y vamos a verlos, hermanos. Esto nos va a llevar a ver más claramente cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver que el Espíritu Santo es omnisciente. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Bueno, leíamos desde 9 para agarrar el contexto de qué viene hablando Pablo. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, aquí nos viene hablando el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es quien nos revela las cosas que hoy conocemos sobre Cristo, sobre el Padre. ¿Y cómo es que las puede conocer? Porque Él es quien las escudriña, quien entra a lo más profundo del Padre, de la persona del Padre, y toma de esas cosas. Y Él sabe todo sobre Dios, pero ¿cómo puede saber algo todo sobre Dios? Si dijéramos que es una energía, que Dios la mandó, que la creó en algún momento, entonces esto hace entender que Él no es eterno. Pero Dios es eterno, entonces ¿cómo el Espíritu Santo puede saber todo sobre Dios? ¿Cómo puede saber las cosas? Tendría que ser eterno. Para que nosotros conozcamos completamente a Dios y un día lo logramos conocer completamente, vamos a pasar una eternidad y aún así no vamos a lograr de conocerlo. El Espíritu Santo sí conoce las cosas de Dios y las conoce muy bien porque Él es Dios mismo. Él es omnisciente, Él conoce todo sobre Dios. Y es más, hermano, conoce todo sobre nosotros. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. Dice la palabra de Dios: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es, que el Espíritu Santo es omnipotente. El ángel habla a María y dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, pero no solo que el Espíritu vendrá sobre ella, sino que vendrá el poder y el poder del Altísimo. Si dice así, perdón hermano, no voy a estar inventando. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando viniere el Espíritu Santo, el poder del Altísimo la cubrirá. ¿Quién manifestará en María el poder del Altísimo? El Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso se revela en la persona del Espíritu Santo. Es un atributo de Él. Ahora, vayamos también a Salmos 139, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios en Salmos 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y me asistiría tu diestra. Hermanos, la palabra viene hablando y el salmista dice: ¿de dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde se va a ir? Y hace manifiesto que el Espíritu Santo es omnipresente. En cualquier lado que uno esté, el Espíritu Santo está presente. Este atributo es de Dios, es un atributo que el Padre ha manifestado. Y ese momento el salmista empieza a hablar y dice que de dónde podrá irse del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. A ninguna parte, porque el Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todas partes, Él llena todo en todo lugar. Vamos a ver otra cosa, que el Espíritu Santo es quien da vida. Vayamos a Juan capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto, cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el Espíritu Santo quien da el nuevo nacimiento del creyente, hermanos. ¿Quién obró en nosotros en nuestra salvación? El Espíritu Santo. Él es quien nos reveló a Cristo. Él es quien nos da vida para que la palabra de Cristo obre en nosotros y nosotros podamos rendirnos a Cristo Jesús. Entonces, aquí dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él es el que hace el nuevo nacimiento. Él da vida espiritual. Él da la vida. Vayamos a 1 de Juan 3:9. Y quisiera dar énfasis con esta parte porque en Juan lo menciona, en 1 de Juan lo menciona como que somos nacidos ¿de quién? De Dios. 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De quiénes somos nacidos? Aquí dice Juan, de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. Pero ¿quién es el que nos da vida? El Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién nacimos? Nacidos del Espíritu. El Espíritu es Dios. El Espíritu es el que viene hablando aquí Juan, que somos nacidos de Dios, somos nacidos del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que da vida espiritual, un atributo más que el Hijo y el Padre tienen. Dice que el Padre tiene vida en sí y el Hijo tiene vida en sí, y el Espíritu Santo podremos decir que tiene vida en sí. Veamos otra característica. Todos sabemos que Dios es eterno y que Jesucristo es eterno. Él estaba desde antes de venir a la tierra. Él era el Verbo que convivía con el Padre y después se manifestó aquí y un día regresará. Veamos que el Espíritu Santo también es eterno. Hebreos 9:14. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La palabra dice que es el Espíritu ¿qué? Eterno, no el Espíritu temporal, no el Espíritu de unos días, no el Espíritu que fue creado, sino es el Espíritu eterno, que no tiene principio de días ni final de días, una característica clara de Cristo Jesús y del Padre, ahora revelada en el Espíritu Santo. Pero veamos, hermano y amigo, si tú sigues pensando que el Espíritu Santo solo es una energía o es alguien que te hace sentir bien los domingos, veamos algo tremendo. Sabemos que el Padre es soberano
Él hace lo que quiere y lo que se le place. El Hijo es soberano, Él reina sobre las naciones, Él gobierna a todo el universo. Pero veamos que el Espíritu Santo es soberano. Y vamos a ver que es soberano aún, fue soberano en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, por favor, a Lucas, el libro de Lucas. Capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Hermanos, ¿quién dice que después de ser bautizado es quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Dice que el Espíritu fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo, gobernando la vida de nuestro Señor, siendo soberano, llevó al Hijo de Dios al desierto para ser tentado, para ser probado por el enemigo. ¿Saben qué? El hermoso Jesucristo pasó la prueba, nuestro hermoso Jesucristo pasó la prueba. En el desierto, en la soledad, donde no hay nada. Y nuestro padre Adán no pasó la prueba donde tenía todo. Manjares, árboles, vida, compañía. Él no pasó la prueba, pero Cristo sí. Y es el Espíritu Santo quien lo lleva ahí. Perdón porque hice ese énfasis, pero deja ver algo tremendo, que el Espíritu Santo, Él gobernó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos también a ver en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Dice, ¿quién habló en ese momento? El Espíritu Santo. ¿Pero qué dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Él que ama a los ministros. El Espíritu Santo es quien llama y aparta a aquellos que Él quiere para las misiones, para las predicaciones, para el ministerio de la iglesia. El Espíritu Santo es quien llama. Él les hace el llamamiento. El Espíritu Santo es quien está sobre la iglesia, dirigiéndola hacia Cristo. Pero el Espíritu Santo también es soberano sobre la iglesia, porque Él es quien llama a los ministros. Veamos cómo el Espíritu Santo es quien pone a los pastores, hermanos. Hay un capítulo aquí mismo en Hechos, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por todos vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hermanos, vemos que el Espíritu Santo es quien pone a los ministros. Él es quien puso a los pastores. Aquí hablando Pablo, nos dice que el Espíritu Santo ha puesto a los pastores. Entonces Él es quien decide qué hombre será pastor sobre su iglesia. Es el Espíritu Santo quien es soberano sobre su iglesia. Veamos otro punto. El Espíritu Santo es creador. Sabemos que el Padre creó las cosas, pero veamos cómo el Espíritu Santo es creador. Vayamos a Job. Job capítulo 33. Dice la palabra de Dios en Job 33:4. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí habla un joven llamado Eliú, quien estaba hablando con Job, dando ciertos argumentos a la condición que estaba en ese momento Job, pero él hace referencia y dice, el Espíritu de Dios me hizo.
está declarando quién es su creador, quién lo formó, quién lo hizo, el Espíritu Santo. A nosotros nos hizo el Espíritu Santo, Él nos formó y nos creó. Ahora veamos también que el Espíritu Santo es Señor. Él es el Señor. Esto creo que ya lo vimos en 1 Corintios 3:16. Pero vayamos ahí para comprobarlo, leerlo una vez más. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, perdón hermanos, no es ese, pero ese capítulo, este versículo también lo vamos a tocar. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios somos nosotros, pero el templo de Dios es donde habita Dios, y aquí dice que el Espíritu Santo habita en el templo de Dios, que somos nosotros. Esto quiere decir que Él es el Señor del templo del templo de Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así como se manifestaba en el antiguo templo la presencia de Dios por medio de la columna que descendía en el tabernáculo, así el Espíritu Santo se ha manifestado dentro de estos templos, de este templo, del templo que es tu cuerpo, hermano, del templo que es mi cuerpo. Vayamos a 1 Corintios 3:16, ahora sí, a ver cómo el Espíritu Santo es Señor. Perdón, es 2 Corintios, hermanos. Dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué dice el apóstol? El Señor es el Espíritu es Yahweh, es Jesucristo, es el Señor, es el mismo título que se le da al Padre, al Hijo, y ahora dándosela al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo tiene ciertos atributos de Dios. Es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, da la vida espiritual, es eterno, es soberano, es creador. Él es quien habita en el templo de Dios y es el Señor. Entonces, hablando de esto, no podemos decir que el Espíritu Santo es una energía o una fuerza inerte, porque ya hemos visto que el Espíritu Santo tiene personalidad. Y ahora vemos que el Espíritu Santo se deja ver en la palabra que el Espíritu Santo tiene ciertos atributos de Dios. Los atributos del Padre que se han manifestado en el Padre, los atributos que se han manifestado en el Hijo, ahora se dejan ver en el Espíritu Santo. Y estos atributos dejan ver que el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Pero ¿cuál es la finalidad y la función del Espíritu Santo? Pues hermano, déjame decirte que la finalidad del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Jesús anunció, como vimos en Juan, la venida del Espíritu Santo, del Consolador, de aquel que estaría para ayudarnos. Pero ahora el Espíritu Santo está para ayudarnos, sí, pero ¿para qué? Para glorificar a Cristo. Vayamos a Juan 16:12. Juan 16:12. Dice la palabra de Dios: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Sabes cuál es la verdad, hermano? La verdad es la palabra de Dios. Ahí se ha manifestado, revelado la verdad de quién es Dios, de quién es el Hijo y de quién es Dios el Padre, de quién es Dios el Hijo y de quién es Dios el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Se ha manifestado la realidad de quién es el único Dios verdadero. Entonces, hermano,
Aquí dice la palabra que nos va a guiar a la verdad, y esta verdad está en su palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. ¿Y de lo que oyere de quién? Del Padre, del Hijo. Dice en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Él glorificará a Cristo. ¿En dónde? En su iglesia, haciéndole a saber a la iglesia la verdad de Cristo, la verdad del testimonio de Jesucristo. Él da testimonio, Él glorifica a Cristo, el Espíritu Santo hace esta función. Así como el Hijo glorificó al Padre al venir a redimirnos, al morir en la cruz, al cumplir el plan hasta la muerte y muerte de cruz, así el Espíritu Santo, hasta la venida de Cristo, Él glorificará a Cristo cumpliendo el propósito en su iglesia. Y Él nos llevará a conocer las verdades de Jesucristo, las verdades del Padre, porque dice que Él escudriña, como lo leíamos anteriormente, que Él escudriña las profundidades de Dios. Él las conoce y Él nos la hará saber. Él nos hará conocer a Cristo Jesús. Y no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo. Nos llevará a la presencia de Cristo. Pero también el Espíritu Santo da poder a la iglesia. Vayamos a ver Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, aquí habla nuestro Señor Jesucristo ya después de resucitado, y estaba con sus apóstoles y sus discípulos, y estaba a punto de ascender, y les dice que ellos van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el poder de Dios. No es que Él sea el poder de Dios, sino Él trae el poder de Dios. En sí tiene el poder de Dios. Y dice que este poder es para que nosotros seamos testigos. En ese momento se lo estaba diciendo a sus discípulos, los que estaban ahí. Y ellos iban a ser discípulos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero nosotros somos sus discípulos y hemos creído en Él. Nosotros somos los que hemos venido a ser testigos. Amigo, hermano, si has creído verdaderamente en Cristo Jesús, tú tienes poder en ti por el Espíritu Santo para ser testigo de Jesucristo, para anunciar el Evangelio. Amigo, si tienes 15, 16, 12, no sé a cuántos años tengas, si eres un joven que ha sido salvado por Jesucristo, tú estás enviado con poder para predicar el Evangelio. Eso no es de unos cuantos, es de todos los que debemos, todos que hemos creído en Cristo. El mandato es ir y hacer discípulos a las naciones. Si eres una persona de 70 años, de 60, de 50, de 80, y dices, yo ya no, amigo, y tú has creído en Cristo, y si tienes esa edad, tú estás eres un discípulo, y has sido enviado a hacer discípulos a las naciones. Y tienes poder en ti por el Espíritu Santo que ha venido a morar en ti, después de que has creído en Cristo Jesús, para ser testigo y dar testimonio de quién es Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Este testimonio lo debemos dejar ver en nuestra vida diaria, sí, hermanos. Como algunas veces he oído que se dice, vayan y prediquen el Evangelio, y si es necesario hablen, haciendo referencia a que nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos debe manifestar que somos cristianos. Se debe de reflejar el Evangelio. Y eso está bien, yo no tengo nada en contra de eso porque es verdad. Debemos tener una vida que refleje el Evangelio, que nuestra vida dé testimonio porque somos la luz, somos la sal de la tierra. Pero hermano, Cristo manda que hablemos el Evangelio. Cristo manda que tú prediques el Evangelio, a que lo prediques a aquellos que no han conocido quién es Cristo. Amén, da testimonio con tu vida porque es importante, pero háblalo. Pablo dice en Romanos, ¿cómo conocerán si no hay quien les enseñe? O sea, ¿cómo vendrán a rendirse a Cristo si no hay alguien que les enseñe? Es necesario que hablemos el Evangelio, es necesario que lo hablemos. Si ya has sido salvo, tienes al Espíritu Santo en ti que te da poder para que tú seas testigo de quién es Cristo y des testimonio
de este en donde quiera que estés. Amén con tu conducta, pero lo tienes que hablar, hermano. Habla el evangelio, predícalo, enséñalo, porque es la palabra de Dios, hermanos. Dice también, el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Vayamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oh hermano, el Espíritu le dice a su iglesia, a aquellos que conformamos su iglesia, tú eres hijo de Dios, es el testimonio. Y si tú tienes dudas de que eres hijo y has creído en Cristo, pero estás con dudas, porque hoy he visto personas que han estado con dudas, ve a las Escrituras, ve a la palabra, y el Espíritu Santo te dará testimonio si eres verdaderamente hijo de Dios. ¿Sabes qué, amigo y hermano? Las Escrituras, la palabra de Dios, la iglesia y el Espíritu Santo son inseparables. No se pueden separar, porque el Espíritu Santo obra en la vida del creyente por medio de la palabra. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es así, ¿no? Pero la verdad es la que nos santifica. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, la palabra es la verdad. El Espíritu Santo es que da vida para que nosotros seamos santificados por esta palabra, por esta verdad. Pero ¿a quién? A su iglesia. No podemos separarnos de las Escrituras si somos hijos de Dios. No podemos separarnos. Y por ende tampoco nos podemos separar del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? No nos vamos a poder separar del Espíritu Santo porque Él va a estar siempre con nosotros. Y Él nos va a llevar siempre a glorificar a Cristo. Por medio de las enseñanzas de las Escrituras, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Va a hacer que nosotros nos rindamos más a Cristo y le adoremos más y busquemos más de Él. Pero es por medio de las Escrituras. Porque a veces hay decadencia espiritual, porque a veces hay decadencia en nuestra vida o contristamos al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no estamos escudriñando las Escrituras como es necesario. Porque a veces como cristianos pedimos, Espíritu Santo, revélanos esto, o dinos, o Padre, muéstrame tu voluntad. Y sabes que la voluntad de Dios ya está aquí en las Escrituras. La revelación ya está aquí en las palabras. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Él va a glorificar a Cristo. Él va a glorificar la persona de Jesucristo. No nuestras personas, no nuestros anhelos, sino a Cristo para que nosotros le exaltemos más. No nos separemos de las Escrituras, no nos separemos de ellas porque el Espíritu Santo trabajará en nuestras vidas para conformarnos cada día más a la imagen de Cristo por medio de sus Escrituras. El Espíritu Santo guía a su iglesia, poniendo pastores para la edificación, como ya lo vimos en Hechos 20:28, vimos que Él es quien pone a los obispos. Es el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia. Y finalmente, hermanos, quisiera leer este capítulo, donde termina la Biblia, en Apocalipsis 22:17. Estamos viendo la función del Espíritu Santo para terminar. Y dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo está haciendo un llamado y la esposa a Jesucristo diciéndole, ven Señor, te anhelamos, queremos que tú ya estés con nosotros, ven Señor. Pero ¿quiénes son? El Espíritu y la esposa. No dice que solo es la esposa o que solo es el Espíritu, sino hay una I ahí de intermedio. Y esto hace referencia a que son los dos y se tiene que cumplir que sean los dos porque el Espíritu Santo va a guiar a la esposa hasta la venida de Cristo. El Espíritu va a ser el que resucite a aquellos que hayan muerto cuando venga Cristo. Y el Espíritu Santo va a ser el que nos transforme a nosotros cuando haya venido Cristo. Y para estar juntamente con Él para siempre en las nubes, glorificándolo como lo menciona Pablo en segunda de Tesalonicenses.
Y no solo eso, hermanos, sino que esta invitación es no solo a decir, ven Señor Jesús, sino dice, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa están haciendo otra invitación. Están diciendo, vengan aquellos que no conocen a Cristo. Están dando testimonio de Cristo, están evangelizando, están proclamando el Evangelio. Están invitando a que vengan al amado que va a venir pronto, a que se rindan, a que tengan salvación y vida eterna, a que disfruten de esta comunión con el amado. No de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento íntimo, verdadero. A que seas conocido por Dios y que conozcas a Dios. Esta es una invitación, el ministerio del Espíritu Santo en la esposa es clamar por la esperanza que tenemos de la venida de Cristo, pero juntamente evangelizar a aquellos que no han venido aún a rendirse a Cristo Jesús. En este capítulo de Apocalipsis, en este versículo de Apocalipsis nos deja ver eso. Oh, ven Señor, pero mientras vienes, permítenos a nosotros evangelizar, proclamar por medio de tu Espíritu Santo que otros vengan a rendirse a tus pies y que juntamente clamen con nosotros. Y el Espíritu, ven Señor Jesús, venga nuestro amado, venga nuestro Rey a nuestras vidas y Él podamos estar eternamente con Él, porque lo anhelamos, Él quien nos salvó, Él quien nos perdonó. Hermano, el ministerio de la iglesia, la función del Espíritu Santo en la iglesia, hermano, es glorificar a Cristo. No glorificar a un pastor, no glorificarnos a nosotros, no glorificar a un pseudoapóstol o a los pseudoapóstoles que hoy hay, no glorificar a un profeta o pseudoprofetas que hoy hay, ni a un ministerio fulanito de tal. Es glorificar a Jesucristo en su iglesia, en su única iglesia, la que está alrededor del mundo y la que un día será tomada para ir con Él para siempre y estar con Él para siempre en la nueva creación. Es la función del Espíritu Santo, hermanos. Hermano, mientras estuve estudiando esto, viendo quién es el Espíritu Santo, la verdad es que uno se encuentra limitado para decir todo lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. La verdad es uno es un ser finito, limitado, pequeño, pero el Espíritu Santo es todo, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está funcionando desde Génesis hasta Apocalipsis. Así como vemos desde Génesis cuando dice que Dios creó los cielos de la tierra hasta aquí, hasta Apocalipsis, donde el Padre se manifiesta en los juicios y en la condenación de los impíos y en la salvación de aquellos que han creído en el Hijo. Así el Hijo también vemos que se manifiesta desde Génesis en la promesa de que Él vendría a redimir a los hombres, y que en Apocalipsis se deja ver su manifestación más claramente cuando Él regrese por su iglesia. Así en Génesis se manifiesta el Espíritu Santo, cuando dice que Él se movía sobre las faces de las aguas. Y también lo deja ver en Deuteronomio cuando dice que Él guiaba al pueblo en el desierto. El Espíritu Santo se deja ver en Sansón, en los jueces, cuando dice que Él venía con poder. El Espíritu Santo se deja ver en los salmos, en David, en los reyes, cuando dice, aún David declara que no quite de Él su Santo Espíritu. Y en otras partes de los libros de los reyes, el Espíritu Santo se deja ver en los profetas, porque era Él quien hablaba por medio de los profetas. Y se deja ver en la manifestación de la revelación progresiva, el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo actúa para el nacimiento de Jesucristo, viniendo sobre la Virgen María, y ciertamente haciendo que Él nazca, naciendo limpio y sin ningún pecado. Y ahora más, cuando Él lo lleva al desierto, cuando es bautizado Jesús y se revela, viene sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, y el Espíritu Santo se manifiesta en todo el ministerio de Jesucristo, cuando Él hacía las sanidades, cuando Él sacaba a los demonios, porque era por el Espíritu de Dios que Él hacía esas obras. Y aún en la resurrección de Jesucristo se manifiesta, porque la palabra dice en Romanos que por el Espíritu de santidad Cristo fue resucitado, hermano. Y en las cartas hasta Apocalipsis, de Pablo hasta Apocalipsis, donde vemos que el Espíritu está continuamente revelándose y manifestándose. Así como Cristo está desde toda la Escritura y como el Padre está en toda la Escritura,
el Espíritu Santo está en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son el único Dios verdadero. Las tres personas de la Trinidad, desde el principio hasta el fin, manifestándose a la vida del hombre, haciendo cumplir su plan perfecto de redención. Primeramente en Adán y Eva, en su creación, después en la promesa hacia un pueblo, Israel, y ahora en su iglesia, y será hasta el final que nos llevará el Espíritu Santo. La verdad es que nosotros somos muy limitados, hermanos, para manifestar todo lo que es el Espíritu Santo o exponer todo lo que es el Espíritu Santo, pero Él es glorioso, Él es el único Dios verdadero. A esa es la gloria, la honra, la adoración, porque Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es digno de nuestra adoración, el único Dios verdadero. Hermano, espero que haya sido de bendición este tema para tu vida. Espero que hayamos podido transmitir algo de lo mucho que es nuestro Señor, nuestro Dios verdadero, nuestro único Dios verdadero. Si ya con estudiar los atributos de Dios uno se queda postrado para adorar a Dios, ahora ver estos atributos en cada una de las personas de la Trinidad, nuestra mente no da para más. Simplemente podemos decir: toda la gloria sea a ti, Dios, porque tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos, y rendirnos cada día más a Él. Oh hermano, damos gracias a Dios porque pudimos compartir esta parte de la Trinidad. Y bueno, vamos a dar gracias, Señor. Vamos a dar gracias, hermano. Para terminar, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te agradezco que tú nos hayas permitido leer tu palabra. Padre, tú tienes el control de todo. Y te doy gracias, Señor. Te ruego que no sea un conocimiento solo que quede en nuestras mentes, sino que podamos participar de esa comunión con el Espíritu Santo. Que podamos conocer más al Espíritu Santo y adorarlo, porque Él es Dios. Buscar cada día tener comunión con Él y ser dirigidos por Él para glorificar a Cristo, Señor. Por favor, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo llevándonos firmes y seguros hasta el día que tú regreses en las nubes. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Padre. Amén. Bueno, hermanos, finalmente solo recordarte que este domingo tendremos Santa Cena y que nuestro culto empezará a las 11:20. Somos la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida. Nos encontramos en Avenida Pantitlán, número 178, municipio de Nezahualcóyotl. Y que Dios te bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.